¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendice. El día de hoy vamos a tener una catequesis muy bonita acerca del Maestro de Maestros. Si es que carguen su Biblia, porque vamos a tener ahí una pequeña actividad con la Biblia. Pues empezamos. Jesús es modelo, Él es la fuente de la oración, el Maestro de Maestros. ¿Quién puede enseñarnos, además de María y de José y de todos los santos, a orar? Mejor, sino el mismo Jesucristo. Entonces, hoy que quiero que abramos nuestro corazón y que tengamos aquí a la mano la Biblia, que le vamos a dejar una pequeña tarea para que la investiguen. Y vamos a empezar. Jesús, Maestro de Maestro. O sea que les menciono, no hay nadie por encima en la iglesia que esté por encima de Jesús. Que San Juan de la Cruz, imagínense. Que Santa Teresita, ni hablar. Pues de María y San José, pues ni hablar. Pero Jesús es el maestro de maestro en la oración. ¿Ok? Vamos entonces a hablar de Jesús en el silencio y vamos a comprender el silencio y la soledad dentro de la oración que hizo Jesús, que a veces nos hace mucha falta a nosotros el silencio y la soledad. Eso nos hace a veces mucha falta. Si nos damos cuenta, hermanos, que cuando estamos en el silencio y la soledad de Jesús, durante su vida y su ministerio público, siempre dio testimonio de silencio y de esa soledad, ¿verdad? Y esto la hizo como una condición fundamental para realizar, discernir y entender la voluntad de Dios Padre, ¿verdad? Todo eso, Él hacía esos silencios, ¿verdad? En ese sentido, la soledad y el silencio para entender la voluntad de Dios Padre, ¿verdad? Y de hecho, para hacer grandes obras en medio de todo el mundo, el silencio y la soledad forman una cosa muy importante para Dios. Si nos damos cuenta de los grandes movimientos en la iglesia, en las comunidades religiosas, órdenes de monasterios, del silencio, todo eso son muy importantes. De hecho, ¿ustedes recuerdan cuál fue la primera orden religiosa monástica, o sea, de monasterio, que existió en la iglesia? ¿Verdad? A ver si se la saben. Fue fundada en el 529, aproximadamente. Fue la primera orden religiosa monástica que ese año fue fundada, y después el año que se cerró la Academia de Platón, fueron los benedictinos, ¿verdad? Fundados por San Benito Abad en el 529 aproximadamente, los benedictinos. ¿Y cuál es su principio los benedictinos? Oración y silencio, como estamos mencionando. ¿Qué encuentra uno en los monasterios? Silencio, oración y servicio y trabajo, ¿verdad? No olviden este dato que les estoy dando, cuál fue esta primera orden, para que la guarden ahí en su mente. Los benedictinos, ¿ok? Bueno, continuamos sobre eso de los monasterios. Como les digo, todo ese conocimiento pasa a manos de la iglesia, de los benedictinos. Todas las demás órdenes religiosas de vida contemplativa y de no contemplativa, o sea que los contemplativos son los que viven en los monasterios y los que no contemplativos son los que viven en casas religiosas, que están afuera, que en los hospitales, en los colegios, en las clínicas, en las universidades. Y los monasterios están
así que se quedan adentro, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, las monjas y los monjes son los que viven en los monasterios. Por ejemplo, los monasterios de las clarisas, el monasterio de los benedictinos son los monjes, el monasterio de la Visitación, las hermanas de la Presentación, por decir, son religiosas, no monjas, ¿verdad? Porque ellos tienen vida, o sea, también hacen oración por nosotros, tienen vida contemplativa, pero su carisma es más afuera. Por eso una cosa es un monje y una monja y otra cosa es los religiosos, ¿ok? En el silencio, volvemos, en el silencio solo escuchamos las preguntas esenciales de nuestro corazón, de nuestra alma. En la soledad, por ejemplo, ahí es donde nosotros nos encontramos con Dios. Aparte, sobrevive quien se alimenta de lo interior, ¿verdad? En los evangelios, hermanos, de varios pasajes donde Jesús busca ese silencio, esa soledad. Varios pasajes, ahorita que vamos a dar cuenta con la Biblia, Jesús se sintió solo a pesar de estar acompañado de sus apóstoles, pero él logró estar en silencio, solo, completamente solito, ¿verdad? O sea, Jesús buscó ser el silencio de Dios como para hablar con el Padre. Ahí, ¿qué hacía Jesús cuando se apartaba de ellos? Se iba al monte a orar en silencio y en soledad. Ahí interiorizaba, como decimos, la voluntad del Padre. Discernía la voluntad del Padre. Se encontraba con Dios Padre para poder reflejar y manifestar la voluntad de Dios Padre en su actuar, ¿verdad? Qué bonito, en su pensar. Era su creer de tal manera que Jesús, escuchamos en el pasaje de la Biblia donde dice, quien me ve a mí, ¿verdad? Ve al Padre, ¿verdad? ¿Cómo logró Jesús eso? Expresar en su pensar, actuar y querer en los momentos de soledad. Nada más y nada menos. Y obviamente de silencio. Por eso Él es Jesús, maestro de maestro. Por eso los demás, los santos también, entre otros más, siempre ven en el silencio y en la soledad un punto clave para reflexionar. Jesús buscó esos momentos de oración y tengan ahí, por favor, ahí a la mano para que vean que Jesús se aparta de los 12 y se va solo y permanece un día y una noche entera solo en silencio y obviamente en oración. ¿Ok? Quien me ve a mí, como dicen, ve al Padre. Silencio y la soledad, hermanos, eso no nos separa del mundo. Vean qué contradicción. Podemos estar en silencio y soledad y no nos podemos separar del mundo. De hecho, las comunidades monásticas, aunque no son del mundo, están en el mundo, ¿verdad? Los monasterios están en el mundo, o sea, no es que ellos se aparten o sea, se entiendan de la realidad, ¿verdad? O sea, de hecho, ellos están orando por todos nosotros, ¿verdad? Es algo muy, muy hermoso de ese tipo de contemplación. O sea, la oración que tú y yo no hacemos es la oración que ellos hacen, las monjas y los monjes, que durante las 24 horas del día, los 360 días de la semana, se dedican estrictamente a orar y orar por todo el mundo y por nosotros. Las comunidades de la vida monástica son realmente una bendición, porque eso, como les digo, ellos hacen las oraciones que nosotros no hacemos. Ellos sostienen la mano de Dios. Gloria a Dios en la iglesia por esos monasterios, por esas monjitas, por esos monjes. Por ahí hay un cuento que es un poquito de la vida religiosa monástica.
es de estos 3 o 4 sacerdotes que iban a confesar a las monjitas, pero ya no querían. Y o sea, cuando ellos se encontraban, decían, ah, hombre, ¿para qué vamos a las monjitas? Siempre se confiesan de lo mismo. Y entonces, da hasta flojera, decían aquellos sacerdotes. Y y después se cuenta que llegó un sacerdote nuevo, ¿verdad? Y le platicaron de que pues tenía que él ir a confesar a esas monjitas, ¿verdad? Y pues ahora sí que se lo encomendaron a él, porque ellos ya estaban aburridos de que las monjitas se confesaban de lo mismo. Entonces este padre nuevo le dijo, con mucho gusto voy a ir a confesarlas. Pues pasó la semana, una semana, 2 semanas, un mes, y todos los otros sacerdotes bien curiosos a ver qué va a decir el padre nuevo. Y, y pasaron 5 o 6 meses y el padre iba con mucho gusto a confesarlas. Y entonces, así que ya no aguantaron uno de ellos, de unos sacerdotes le pregunta, oiga padre, le quiero hacer una pregunta, ¿usted no le aburre que la confesión de las monjitas siempre sea lo mismo? De que que hoy no barrieron bien o que no sirvieron bien la comida o puras así, cosas muy sencillas. Y el sacerdote dijo, qué lejos estamos de ser como esas monjitas. Dijo, qué lejos estamos. Y ustedes y yo estamos realmente fuera de entender a estas monjitas porque barren de mala gana, como les digo, porque sirven mala comida, porque hacen las actividades mal de ahí del templo o del monasterio, pero ellos están tan cerca de Dios que aman a Dios y que la cosa más mínima para ellos es la ofensa más grande de Dios. O sea que cuando uno ama totalmente a Dios, lo más mínimo le parece lo más grande que pueda ofender a Dios. Y todos se midieron los tres sacerdotes así como que, árale, o sea, se quedaron así. Entonces, cuando tú puedas ayudar a esas monjitas, a ese monasterio, ayúdales con una despensa o llévales algo de víveres, hazlo por ti, por ellos. Cuando tengas esa oportunidad, esa comunidad de vida contemplativa monástica, ayúdales por favor. ¿Ok? También hermanos, pues, hace que Dios ahí también supo guardar silencio, ¿verdad? Supo retirarse de la muchedumbre para darse esos espacios de soledad, ¿verdad? Entonces, qué maravilla, porque Jesús tenía la certeza que en ese silencio podría entrar en un diálogo íntimo con el Padre. Si es que eso nos lo dejó para nosotros, también para discernir, ¿verdad? Y tomar esa fuerza para seguir adelante. Así es como le debemos hacer nosotros cuando estemos teniendo algún problema. Ir al Santísimo, ¿verdad? Acuérdense que cuando Jesús fue al Monte de los Olivos, toda esa parte también hubo esa soledad de Jesús. Y antes de elegir a esos 12 apóstoles, Jesús se dedicó a la oración en silencio y en soledad toda la noche y todo el día. ¿Ustedes sabían de ese texto bíblico? Que antes que Jesús eligiera a esos 12, Él estuvo en silencio día y noche. Es algo muy, muy, muy bonito, la verdad. Entonces, sabían que para la elección de esos 12 era muy importante la oración, el silencio y el discernir, como digo, para poder seleccionar y dar inicio a la iglesia que fundara ahora el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, vamos a reflexionar un poco en eso, ¿verdad? Antes de empezar nosotros a orar, hay que entrar en lo secreto. Bien,
conocían ese pasaje bíblico. Ahorita lo vamos a buscar. ¿Quieren saber cuál es? Van a anotar ahí, por favor, las citas bíblicas. Busquen Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 12 y 13. Por aquellos días fue Jesús a la montaña a orar. Jesús, o sea, él estaba solo. Y pasó la noche orando a Dios. Y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día y eligió a los 12 de entre ellos, ¿qué hizo Jesús antes de elegirlos? Pasar la noche en silencio, solo y en oración. Lucas capítulo 6, ahí nos escribe también el nombre de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Pero él, como decimos, pasó la noche entera. Esa expresión es también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando subía a la montaña y Abraham se encontraba con Dios, ¿verdad? Si habían detenido a pensar en ese momento de cómo Jesús, antes de realizar una gran obra, o después de multiplicar los panes, busca la soledad, busca ese silencio, ¿verdad? ¿Habían analizado eso? ¿Verdad? En manera particular, solo, ¿verdad? Busca esa soledad, busca ese silencio. Lo que se llama en Mateo 14:23 es el silencio de Dios, ¿verdad? No pueden olvidar esas dos citas bíblicas que hemos dado ahorita. Lucas 6, 12 y 13. Antes de elegir a los 12 apóstoles, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Realiza el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Se va a orar y luego después camina sobre las aguas. ¿Qué hablaría Jesús con Dios Padre? ¿Cuál sería esa plática en esa soledad? Y pasó toda la noche en oración, ¿verdad? Así como se decía antes, subir a la montaña de mi vida, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al monte, a la montaña, es ir a la intimidad, a estar con Dios, así como Jesús lo hizo con el Padre. Por eso es tan importante el silencio en la Eucaristía, ¿verdad? Si la oración más perfecta, si la oración más, o sea, de toda la cumbre, de toda la oración, es la Eucaristía, es la que debemos procurar, ese momento de silencio, cuando la recibimos. No nos puede dar miedo ese silencio, ¿verdad? A veces nos aterra, ¿verdad? Momentos que vivió Jesús de soledad antes de irse a la montaña. Vamos a analizar dos momentos cumbres. Ya vimos que antes de elegir los dos apóstoles, y luego fuimos la multiplicación de los panes, y antes de caminar sobre las aguas, que se fue a orar en silencio. Ahora vamos a ver otros dos puntos importantes, ¿ok? O dos momentos importantes para que tengamos este silencio y de la oración. Primer momento, la oración en el huerto de los olivos. Vamos a quedarnos ahí. Ese relato que dice en los 4 evangelios en la oración de Jesús, en el huerto de los olivos, la cuenta Mateo, la cuenta Marcos también, la cuenta también Lucas, y por último San Juan.
un poquito más cortito, pero también menciona esos 4 evangelios en ese momento de Jesús en el huerto, ¿verdad? Antes de iniciar su pasión y su muerte, es uno de los pasajes más hermosos, más bellos de la vida de Jesús. Demuestra esta oración en el huerto, demuestra su completa y verdadera humanidad. Así, escúchelo, su verdadera humanidad. Así también la grandeza que es Dios, ¿verdad? Y su verdadera dignidad. Ese punto, ese evangelio es hermoso, la verdad. Verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. Es algo muy, muy bonito. En el huerto de los olivos, al leer los 4 evangelios contando eso, nos sentimos humanos, nos sentimos, es decir, con ese temor, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido miedo en la vida? Pero también demuestra su divinidad, porque Jesucristo pone la confianza en Dios Padre. Solo esta confianza de Jesús a Dios Padre le dio esa fuerza para continuar, para asumir lo que humanamente hubiese sido rechazado. La confianza en Dios Padre fue muy importante en esa oración. Jesús nos deja ver varios elementos que son muy útiles para que lo aplicamos obviamente en nuestra vida. Fue con sus discípulos a ese lugar de silencio y de paz, y ahí ese lugar de silencio, de encuentro con el Padre, lleva consigo a Pedro, a Juan y Santiago, y llevándose a esos 3 discípulos, sintió esa tristeza, Jesús sintió esa angustia, tanta angustia sintió que sudó como gotas de sangre, dice la palabra de Dios, que caían sobre su frente hacia el piso. Y decía, triste está mi alma hasta la muerte. Jesús experimentó la tristeza, la soledad de quien ve que la muerte está tocando su puerta. Y en medio de todo esto le pide a sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, velen y oren conmigo. Y pues teniendo la compañía de ellos, se separa de ellos a un lugar aparte, se postra con rostro en tierra para encontrarse con Papá Dios. Qué hermoso, la verdad. Pero se pone él en sintonía, en esa confianza total, en medio de ese angustiante momento, se pone en sintonía con la voluntad de Dios Padre. Y esto fue lo que le dio esa serenidad, lo que le dio fortaleza, aunque le dio ese miedo, pero le dio ese valor y esa confianza para enfrentar lo que venía, ¿verdad? Es cuando dijo Dios Padre, escuchen a mi Hijo, mi predilecto, en quien tengo mis complacencias. Escuchó a ese Padre. Hablando de los huertos de los olivos, cómo luego regresó a donde estaba Pedro, Juan y Santiago, y oh sorpresa, los encontró dormidos. Seguramente estaban tensionados, asustados o muy cansados, pero con toda caridad y claridad, les hizo un llamado de atención que jamás olvidaré en ellos. Que les dijo Jesús, de modo que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y se quedaron así. Velen y oren para que no caigan en la tentación. Y vemos cómo Jesús
Se va a orar por segunda vez, repitiendo nuevamente la oración: Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no haga mi voluntad, sino en la tuya. Y por segunda vez repitió esa oración, ¿verdad? Y de nuevo regresa donde estaban los apóstoles y vuelven a estar dormidos. Los encuentra dormidos y vuelve por tercera vez y repite la misma oración: Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz de dolor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces repite la misma oración. Para aquellos que dicen que repetir no es bíblico, pues que lean ese pasaje. Lo repitió 3 veces, la misma oración. Y ya que la tercera vez, pues Jesús, a donde van los apóstoles, donde estaban: levántense, vámonos, ya está aquí quien va a entregar al Hijo del Hombre. Ha llegado la hora de las tinieblas. Y Jesús, en el huerto de los olivos, oró en silencio y en soledad. Porque aunque ahí estaban sus amigos, lo dejaron solo. Esa es una soledad muy fuerte. Estar con, pero estar sin, sentirse solo. Jesús la experimentó, se sintió abandonado. No han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Wow, la verdad, este momento del huerto de los olivos. Pero hay otro momento fuertísimo de Jesús, ¿verdad? Este momento es el momento de la oración de Jesús. Otro momento muy fuerte, la oración de Jesús en la cruz. El relato bíblico que nos narra la oración en la cruz lo constituyen varios pasajes bíblicos de los cuales Jesús, en forma de oración, dialoga con el Padre. Y esas palabras de Jesús en la cruz son el testamento más hermoso y suficiente que el mismo Jesús nos pudo haber dejado. Allí Jesús nos da esa cátedra por excelencia. Se presenta como el maestro, así con letras mayúsculas, el maestro de maestros de oración más brillante de toda la historia. El relato de la crucifixión en el Monte Calvario, escenario donde se realiza este acontecimiento, no tiene comparación. Allí se está gestando la salvación del género humano, del mundo entero, ¿verdad? Imaginémonos, hermanos, que Jesús nos hubiera preparado en la oración del huerto de los olivos. Imaginemos que no se prepare en silencio, en soledad, en oración. Los 4 evangelios cuentan la muerte de Jesús. De hecho, se le apareció en el huerto de los olivos un ángel para consolarlo. Y así Jesús lloraba más intensamente, en silencio y en soledad. En la oración de Jesús en la cruz, Jesús pronuncia las 7 palabras. Es una tarea buscar las 7 palabras que pronunció Jesús en la cruz, esas 7 palabras. Y ya para despedirnos, vamos a reflexionar sobre esta cátedra que nos da el Maestro de Maestros. Jesús es el referente de todos los santos que nos dejó esa oración que todo nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Muchas gracias, hermanos. Paz y bien.